Una música cristiana dice que a veces cuando Dios se queda en silencio puede ser su lenguaje de amor. En un mundo de tanto ruido, su silencio puede mostrar sabiduría y soberanía. Solo que aceptar el silencio de Dios no es fácil. ¿Por qué parece que Dios está ausente y no responde a nuestras oraciones? Bienvenido a Esperanza en tiempo de crisis. Bienvenido, qué bueno que puedas estar ahora mismo sintonizando este programa. Me alegra poder saludarte, poder abrazarte en el país donde tú te encuentres, y yo tengo un regalo muy especial para ti. En mis manos tengo la revista o el curso bíblico Verdades para el Tiempo del Fin. Un curso maravilloso para que tú puedas solicitarlo ahora y mediante este curso puedas comprender grandes verdades que sin duda van a cambiar tu vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema tan importante. ¿Por qué parece que Dios a veces se queda en silencio? ¿Por qué no hay respuestas para todas nuestras oraciones? Quiero saludar a aquellos que están viendo este programa por YouTube, por Facebook, por la TV Nuevo Tiempo, están sintonizando por la radio Nuevo Tiempo, por NT Play, no importa en qué medio estés. Gracias por permitirnos acompañarte. Ya sabes que el curso bíblico que yo te mostré, tú puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Vamos a abrir la Biblia y antes abrimos nuestro corazón para que Dios nos pueda hablar. Querido Dios, estamos muy intrigados porque queremos saber por qué a veces parece que no hay respuesta. ¿Por qué a veces parece que demoras en responder una oración? ¿Por qué a veces tu silencio puede ser confundido con tu ausencia? ¿Por qué hay tantas personas que están sufriendo? Tienen el corazón destrozado y tienen un pedido especial y parece que solo hay silencio de respuesta. A veces el camino se pone duro, difícil, no comprendemos todas las cosas. Por eso queremos que tu palabra pueda hoy, al ser abierta, darnos una respuesta y pueda crecer nuestra confianza y nuestra fe en ti. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día yo coloqué allí un afiche en mis redes sociales y promocionando el tema de hoy. Me llamó mucho la atención que una persona respondió a esa historia contándome su historia. Yo quiero leer parte, obviamente no voy a mencionar el nombre de esa persona. Y cuando vio el tema de hoy, el silencio de Dios, él me escribió así: yo prefiero no creer en Dios a creer en un Dios ausente. Cuando yo le busqué, él no me respondió. Cuando tenía solo 7 años de edad, yo clamé, lloré, supliqué y le pedí que por favor no me dejara huérfano a esa edad. Después de mi oración, a solo 2 horas, mi padre murió. Fui creciendo y continué creyendo en Dios. Y un día yo vi que la iglesia oró por otro hombre que ni siquiera tenía el temor de Dios. Yo lo conocí, era un hombre malo. Y a la oración de la iglesia, ese hombre vivió. ¿Por qué Dios responde solamente a algunos y a otros no? ¿Por qué cuando mi corazón gritaba, Él quedó en silencio? Tú sabes que esta es una de las preguntas más frecuentes que todos los seres humanos nos hacemos en la vida. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Y nos es tan difícil comprender en nuestra mente pequeña y finita la soberanía de Dios. ¿Qué cosa es soberanía? Él es Dios.
Y aunque no tengamos todas las respuestas, un día comprenderemos porque Dios es soberano. Él no se equivoca. Él sabe darnos, cuándo darnos, cómo darnos, y no nos da todo lo que pedimos, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Solo que a veces la soberanía de Dios se confunde. A veces su silencio es confundido con su ausencia. Y quiero que prestes atención. Dios nunca está ausente de tu vida y su silencio no significa que Él está ausente. Su silencio a veces demanda de sabiduría. Hace algún tiempo atrás yo estaba haciendo una semana de oración en una universidad y allí conocí a una señora ya que me dice: pastor, yo le agradezco a Dios por no haber respondido mi oración. Y ahí está lo irónico. Mientras algunos se frustran cuando Dios no les responde, otros agradecen cuando Dios no les responde. Y ella dice: yo oré y lloré porque cuando yo era más joven y estaba allí enamorando, estaba noviando, mi pareja me dejó, me traicionó y yo le pedí a Dios de corazón que trajera a mi pareja. Pastor, y Dios no escuchó esa oración. Y yo me frustré mucho. Dios no me dio lo que yo quería. Sin embargo, pasó el tiempo y ahora entiendo por qué Dios no me dio. Ahora él es un borracho, él está hundido en el vicio. Imagine mi vida con ese hombre. Y me decía: yo agradezco a Dios porque no me dio lo que yo pedí, sino me dio lo que yo necesitaba. Sus planes eran mayores. Y una de las cosas que me quedó grabado es: Él frustró mis planes para mostrarme sus mejores planes. ¿Cómo comprender la soberanía de Dios? ¿Cómo entender su respuesta y cómo entender su silencio? Hay una cosa que tú y yo tenemos que comprender. El silencio de Dios nos enseña dos cosas, las dos cosas más difíciles que el ser humano tiene que aprender en la vida. El silencio de Dios me enseña a esperar, y el ser humano es impaciente. Y el silencio de Dios me enseña a confiar aun cuando no tenga evidencias. A veces Dios queda en silencio. Y hoy quiero hablarte acerca de aquellas oraciones donde uno clama con el corazón y parece que Dios no responde. Mas primero yo quiero tomar como punto principal, ¿qué cosa es orar? Siempre hablamos que tienes que orar, pero ¿qué cosa es orar? Primer concepto, orar no es informar a Dios. No es que cuando yo oro, Dios recién sabe que yo me quedé desempleado, que no tengo dinero. Oración no es dar información a Dios, porque Dios sabe. Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él sabe mi necesidad. Entonces tú puedes decir: pastor, ¿y por qué yo tengo que orar? La oración es para depender y ayudarnos a aceptar su voluntad. Para eso es la oración. En la oración yo coloco mi voluntad para que Dios pelee por mí, luche por mí, porque estamos en un grande conflicto. Y cuando yo oro, Dios allí interviene, incluso en las cosas que yo tengo que hacer en la vida, porque en este conflicto Él lucha a mi favor, porque yo entrego mi voluntad a la voluntad de Dios. Y yo recibí muchos mensajes, Facebook, Instagram, Twitter, personas que dicen así: pastor, ore por favor para que Dios traiga a mi esposo que me abandonó y se fue con otra mujer. Yo no sé cómo voy a orar. Y una mamá dice: pastor, ore para que mi hijo pueda volver, porque yo estoy orando desde hace mucho tiempo. Él está rebelde, él salió de los caminos de Dios. Y uno ora por una madre que ora por sus hijos y por una mujer que quiere que el marido vuelva. Entonces uno dice: ¿qué oraciones va a contestar? Dios no puede romper la voluntad del ser humano. Dios va a trabajar en el hijo que se fue y en el marido que se fue, pero Dios no puede obligar al ser humano. Dios no va a decir a ese hombre: ahora yo voy a romper tu voluntad y te voy a traer nuevamente a tu familia, porque Dios no puede romper la voluntad humana. Pero la oración nos ayuda para que el Espíritu Santo siga trabajando en el corazón de las personas. Entonces, por eso es que hay algunos hijos que vuelven a los caminos de Dios después de algún tiempo, otros después de menos tiempo. No depende del poder divino, sino de la voluntad humana para poder escuchar la voz de Dios. Respuestas de Dios siempre buscamos en la vida. Y hay un texto que me intriga en Salmos capítulo 37, versículo 4. Hay una promesa y Dios dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón.
¿Qué más puede pedir el ser humano? Todo lo que tú deseas, Él te concede. Más dice, deleítate en Jehová. La palabra deleite está asociada con la palabra adoración. La palabra adoración viene de la palabra original proscuneo, que de allí viene incluso la palabra canino, para darnos la idea de qué cosa significa adoración. ¿Qué significa adoración? Tú has visto a tu can, a tu perrito, cada vez que tú llegas a casa, cómo sube, salta, mueve la cola, quiere besarte, como si nunca te hubiese visto y tú apenas saliste 5 minutos fuera de la casa. Y la adoración es así, cuando estamos en la presencia de Dios, que podamos disfrutar, deleitarnos en su presencia. Por eso es que incluso de ahí deriva esa palabra, adoración. Deleítate en Jehová, gózate, disfruta, y Él concederá todo lo que tú deseas. Pero tus deseos van a cambiar en la medida que te acerques a Dios. Tus deseos cada vez van a ser más espirituales que materiales. Y esto es una promesa que Dios me da. Y hay personas que dicen, pastor, entonces, ¿cómo yo devorar alguna estructura? Jesús nos enseñó una estructura. Yo no voy a hablar acerca de la estructura. Sin embargo, la oración de una manera más simple es abrir el corazón, es conversar con Dios. Y si tú quieres aquí una estructura breve, te voy a dar por lo menos 5 cosas que debes considerar en la oración como adoración, para que Dios pueda conceder los deseos de tu corazón. En primer lugar, tú tienes que comenzar engrandeciendo a Dios. Alábalo a Dios porque Él es soberano, Él es eterno, Él es tu Dios. Número 2, tú tienes que agradecer a Dios, sé grato con Dios, no solamente te vayas para pedir a Dios. Número 3, tú tienes que conversar, abrir tu corazón, hablar con Dios. Número 4, tienes que pedir la voluntad de Dios y termina diciendo en el nombre de Jesús, amén. ¿Te diste cuenta que es simple? Aquí está la oración como adoración y Dios va a conceder los deseos de tu corazón. Y para la oración, querido, no hay negociación. Nuestra vida sería diferente si antes de cada decisión nosotros hiciéramos una oración. Tuviésemos menos heridas en la vida. ¿Escuchaste esa frase? Es mejor tener marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Es mucho mejor pasar más tiempo con Dios en oración. Ah, pastor, pero yo no tengo ganas de orar, yo no quiero orar. Cuando no tienes ganas de orar es cuando más necesitas de orar. Y orar cuando no tienes ganas es más simple. ¿Por qué es más simple? Porque ahí donde tú estás, acostado, caminando, manejando, estás allí en el cuarto, donde estés, tú dile a Dios, Señor, no quiero orar. Y ya estás orando, porque tú necesitas de la oración. Muy bien, tú puedes decir, pastor, eso está bien, porque no hay negociación, no hay que apartarse de esa conversación, de esa dependencia de Dios. El ser humano cuando tiene victorias sale para celebrar. Jesús cuando tenía victorias iba a la soledad del desierto para orar. ¡Qué gran ejemplo que nos dio Jesús! Pero allí viene la pregunta y eso es lo que queremos resolver hoy. ¿Y qué sucede cuando Dios no responde las oraciones? Cuando yo abro la Biblia encuentro un Ezequías que le dijo a Dios, Señor, yo no quiero morir. Y Dios le respondió dándole 15 años más de vida. Encuentro la oración de Jabes, donde Dios le dio exactamente todo lo que él pidió. Todo lo que él pidió. Y dice, y Dios le respondió. Encuentra un Pedro, que es la oración más corta, que le dice, Señor, sálvame, y Dios le salva. ¿Y por qué parece que no responde todas las oraciones que nosotros hacemos? ¿Por qué parece que a veces Dios se queda en silencio? Hoy te voy a mostrar en la Biblia, por lo menos algunas razones. Primero, vamos al libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Aquí hay un pedido y una promesa. Dice así el versículo, clama a mí. Fíjate que clamar no es un pedido superficial. Demanda de una intensidad del corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando yo leo esta promesa, yo me arrodillo y yo le digo a Dios, aquí está tu promesa. Tú me has dicho para clamar, yo voy a clamar. Ahora, tu respuesta. Y su respuesta no depende de mi pedido, depende de su soberanía. Sin embargo, hay algunas cosas que sí impiden que mis oraciones sean respondidas. Te voy a mostrar algunas. Por ejemplo, primera cosa, Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Hay personas que solamente repiten una oración mecánica, pero no están pidiendo. Es decir, repetir una misma oración no es pedir, no es llamar, no es buscar.
Aquí lo que Jesús está diciendo es, yo voy a hacer caso, yo voy a escuchar oraciones que nacen del corazón, los deseos que realmente tiene. Dios no responde oraciones no hechas. Y Dios no responde oraciones que no hay un deseo del corazón. Pedid, buscad, llamad. Son 3 verbos que Dios coloca para la oración. Número 2. Mateo capítulo 21, versículo 22. Mira lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 22. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Quiere decir, la incredulidad puede levantar una barrera para recibir la respuesta de Dios. Tú ya te arrodillaste alguna vez, Señor, este es mi problema. Te levantas, sigues en el problema, porque no has dejado en las manos de Dios. ¿Ya te pasó alguna vez que a pesar de que oras, tú continúas preocupándote por eso? Y tú dices, ¿cómo Dios va a solucionar? Deja eso en las manos de Dios, si ya lo has colocado en sus manos. Tú escuchaste aquella historia que hubo una iglesia que se reunía porque había una grande sequía y allí todos dijeron, queremos pedir oración. Y se fueron una tarde allí al campo para poder orar todos los miembros de esa iglesia. Y había un calor intenso. Y entre todos esos miembros, una niñita de 8 años llevaba un paraguas. Y todos al verlo con paraguas se rieron y le dijeron, ¿por qué llevas paraguas? ¿No ves que estamos en sequía? Y esta niñita le respondió, ¿pero acaso no vamos para orar para que llueva? ¿Y qué tal si Dios responde nuestra oración inmediatamente? Solamente yo voy a tener paraguas. ¿Entiendes qué cosa es fe? ¿Qué cosa es colocar en las manos de Dios y creer que de su respuesta soberana es lo que nosotros vamos a recibir? Creer, pedir con fe. Número 3, tienes que agradecer. Efesios capítulo 4, 6 dice, no se afanen por nada, pidan a Dios y dice, sean conocidas sus oraciones con acción de gracias. ¿Qué te parece? A veces buscamos a Dios solamente en emergencias y solamente nos acercamos, Señor, quiero. Y cuando Dios te concede una bendición, ¿acaso te vuelves para agradecer? Empieza a revisar tus oraciones. ¿Cuántas cosas pides y de cuántas cosas agradeces? La gratitud forma parte de la oración. Número 4, mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Este es un texto interesante. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿No te parece demasiada esta promesa? Si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, quiere decir, no haces tu voluntad, no haces lo que tú quieres. Tú haces mi voluntad, mi palabra está en tu corazón. Pídeme lo que quieras porque yo te daré. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Eso significa, tú necesitas ir a Dios, pero no solamente para pedir. Necesitas abrir su palabra para conocer su voluntad. Dios no es un tipo banco, cada vez que estás con miseria o pobre te vas para pedir un préstamo y tiene que darte. No, Dios no es un Dios bombero que solamente lo llamas cuando tu vida está en incendio. No, acércate para conocer su voluntad. Y fíjate una cosa, la persona que no vive conforme a la voluntad de Dios, mira lo que sucede. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Eso es un texto impresionante. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero todavía hay algo más. Tú no solamente tienes que permanecer en Él, sino que también tienes que someterte a Él. Préstame atención a las 3 últimas palabras. Agradecer, permanecer, someter. ¿Qué cosa tienes que someter? Tu voluntad. Me encanta lo que dice el libro, el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ajá. Pastor, ¿y cómo sé la voluntad de Dios? Está expresada en su palabra. ¿Recuerdas cuando Jesús oró en el Getsemaní? Oró al Padre y le dijo, Padre, pase de mí esta copa, este dolor, este sufrimiento, esta angustia, pero no sea como yo quiero, sea como tú quieres.
A veces nosotros estamos acostumbrados a ir a Dios con órdenes, diciendo, yo quiero esto ahora, cuando yo quiero, en mi tiempo, como yo quiero. Y a veces nos atrevemos, somos tan atrevidos de pedir cosas a Dios inmediatas y que las haga como nosotros queremos, como si Dios estuviera bajo nuestra orden. Dios es soberano. Dios sabe cuándo darte y cómo darte. Dios sabe qué necesitas y qué no. Aquella niñita estaba jugando con su hermanito. La madre estaba en la cocina y la niña empieza a llorar. La madre le dice, hijo, ¿por qué llora tu hermanita? Porque no le doy lo que ella pide. Y él le dice, para que no llore, dale lo que ella pide. Dentro de 2 minutos la niña empezó a llorar con más fuerza. Y le dice, ¿y por qué llora ahora? Ah, porque le di lo que ella quería. ¿Y qué cosa quería? Quería agarrar una abeja. A veces nosotros hacemos ese tipo de pedidos a Dios. Dios ve el panorama más amplio. Nuestra visión es limitada solamente para ver el presente, pero Dios ve más allá. Y a veces sus respuestas es, espera un momento, y a veces los no de Dios son las mayores bendiciones disfrazadas, pero Dios nunca queda en silencio. Él siempre responde nuestra oración. Otra condición, según Marcos 11:25, dice que tenemos que perdonar para ser perdonados. Nos cuesta perdonar. Y Dios dice, tú no tienes que romper el puente por donde tú tienes que pasar. Si tú quieres recibir perdón, entonces también tienes que perdonar. El rencor y el odio es un veneno que tú mismo estás tomando y queriendo matar a la otra persona. Hay otra condición para la oración, sí. Santiago capítulo 4, versículo 3, es un texto muy fuerte. Es porque quiere mostrarnos algo mejor para la vida. Y es verdad que hay cosas que aquí nunca entenderemos. Nunca. Queridos, la oración es la respuesta para cada problema de la vida, porque pone tu corazón en sintonía con el corazón de Dios. Me impresiona lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Un profeta de Dios dice así: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe lo que está diciendo? Vamos a traducirlo para nuestro tiempo. Aunque la crisis no desaparezca, aunque la enfermedad no se vaya, aunque yo me quede en la miseria, aunque Dios no responda a la oración como yo quiero, aunque yo crea que Dios está en silencio, yo seguiré creyendo en Dios. Aunque Dios no responda como yo le pido, aunque Dios no quite el cáncer que está acabando con mi vida, aunque Dios no permita por el momento que Él pueda responder mi súplica, mi clamor, aún así yo seguiré creyendo, yo seguiré confiando, porque el silencio de Dios en su soberana voluntad es lo mejor que tiene para mi vida. Un día estaremos cara a cara con Jesús. Y un día le preguntaremos aquellas cosas que jamás entendimos aquí en la tierra. ¿Por qué permitió el dolor? ¿Por qué te quedaste sin padre cuando todavía eras una niña? ¿Por qué sufriste tanto cuando clamaste de todo corazón? ¿Por qué cuando tu corazón se desgarraba y tu vida estaba hecho pedazos, parecía que no había respuesta? Un día lo entenderemos, pero mientras tanto podemos decir, aunque Él esté en silencio, y aunque no responda como yo quiero, yo seguiré confiando en Dios. Porque en su soberanía, Él sabe que es lo mejor para mí. Y hoy quiere Dios abrazarte, quiere consolarte. Y un día te va a dar la respuesta de por qué a veces quedo en silencio cuando más lo necesitabas. Estoy hablando para ti que hoy tienes el corazón desgarrado, la vida hecho pedazos. Vamos a confiar en Dios. Entrega tus pedazos de sueños a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, tanta gente herida, tanta gente clamando y parece que no encuentra respuesta. Tantas personas envueltas en crisis, tantas personas que hoy están dudando incluso de tu presencia porque confunden tu silencio con la ausencia. Mas hoy fortalece nuestro corazón y en tus promesas abrázanos fuertemente
para que un día cuando estemos en tu presencia podamos disfrutar para siempre de ti, podamos encontrar toda respuesta. Danos tu bendición, consuelo y fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Antes de abrir la Biblia, yo quiero hacer una oración y quiero que ustedes puedan acompañarme allí. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella refresca nuestra vida, refrigera nuestra vida, calma nuestro dolor. Que tus promesas hoy puedan abrazarnos, que hoy podamos encontrar seguridad, fortaleza. Probablemente hay más de uno que puede estar desanimado, puede estar agotado, puede estar enfermo, puede estar con dificultades. Y tú conoces nuestras luchas, nuestros problemas, conoces nuestras dificultades, nuestras ansiedades. Y queremos colocar nuestras cargas en ti, aquellas cosas que pesan en nuestra vida y que nos impiden avanzar, nos impiden a veces tener que dar un paso más en dirección a ti. Queremos que tú puedas darnos la fortaleza necesaria para sobreponernos a cada problema, a cada dificultad, y sobre todo en la esperanza y en la fe que hemos abrazado podamos caminar seguros. Abrázanos hoy con tus promesas, te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, mis queridos, todos nosotros conocemos de memoria el texto de San Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ha sido un texto que hemos repetido tantas veces porque creemos que aquellos que conocemos a Jesús tenemos claro el camino. Y al hablar de camino en la vida voy a hablar de diversos aspectos. Aquel que no tiene un objetivo claro, aquel que no tiene una meta, aquel que no sabe a dónde va a llegar en la vida, cualquier camino puede tomar. Pero aquel niño, aquel joven, aquel adolescente, aquel adulto que cada vez que despierta sabe que tiene un sueño por el cual tiene que luchar, sabe que tiene un objetivo que tiene que alcanzar, es porque conoce bien la meta y para la meta tiene que haber un camino. Y aquel que tiene un camino tiene que andar. Entonces uno no se cruza los brazos, uno sabe que hay que recorrer, hay que avanzar en la vida porque finalmente hay un objetivo. Cuando los seres humanos perdemos objetivos simples, objetivos familiares, objetivos espirituales, cuando perdemos aquellos objetivos personales, entonces todo nos desanima en la vida. Pero qué lindo es siempre poder despertar sabiendo que hay un camino que recorrer. Y ese camino, cada paso que damos nos lleva más cerca de nuestro sueño. Por eso es que los estudiantes tienen una meta, los niños deben tener una meta, los cristianos tenemos una meta. Y para llegar a la meta debemos tener claro cuál es el camino. Y para nosotros los cristianos el camino es claro. El camino es Cristo. No existe otro camino. La vida nos ofrece diversos caminos que nos llevan a la muerte. Aunque en el camino pueda haber satisfacción, aunque en el camino puedan haber tantas otras cosas que puedan atraer nuestros sentidos, sabemos que nada nos puede desviar del camino. Entonces, alguien que se separa del camino es porque perdió de vista la recompensa, perdió de vista el objetivo, perdió de vista aquello que estaba añorando en la vida. Entonces hay cristianos que desisten, hay cristianos que se separan, hay cristianos que no se levantan, porque en la vida cristiana uno puede caer y levantar. Nadie va a perderse por haber caído, nadie va a perderse por haber fracasado. Va a perderse el ser humano porque cayó y no se levantó, porque se desanimó y no continuó. Porque en la vida vamos a enfrentar luchas, dificultades, a veces no hay fuerzas para continuar, pero si tú tienes claro cuál es el camino, cada paso que des en la vida te va a traer satisfacción. ¿Por qué? Cada vez estás más cerca del destino. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Muchos eligen un camino equivocado. Finalmente en la vida solamente hay dos caminos, hay dos pueblos, hay dos puertas y hay dos destinos. Por eso yo acostumbro siempre decir: dime cuál es tu camino y te diré cuál es tu destino. Porque si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Pero siempre nosotros hemos hablado acerca del camino como algo abstracto.
¿Cuál es ese camino? Sí, sé que el camino es Cristo, pero si Cristo es el camino, significa que yo tengo que andar, yo tengo que avanzar, porque un camino no se muestra delante de alguien para cruzarnos de brazos y decir, ah, qué lindo el camino. No, el camino se ha hecho para andar. Entonces, si Jesús dice yo soy el camino, lo dijo por algo. Lo dijo porque nosotros tenemos que crecer, que avanzar, que recorrer. Cada día cuando despertamos podamos decir, ¿estoy dando un paso más? ¿Estoy avanzando o me he estancado o me he quedado? Entonces vamos a analizar un poquito qué significa estar en el camino. Juan 14:6, el texto que todos conocemos, dice, Jesús le respondió allá a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo puedo hoy hablar acerca de por qué Jesús dice yo soy la verdad, por qué Jesús dice yo soy la vida, pero vamos a detenernos solamente en la primera expresión. ¿Por qué Jesús dice yo soy el camino? Jesús ya le explicó en otros textos, en otros momentos, diciendo que el camino para recorrer no es fácil. El camino es angosto, aunque el final es glorioso. Y en ese camino tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice que hay dos maneras de caminar en la vida. O andas guiado por el Espíritu o andas guiado por tus deseos. Entonces, la vida cristiana es caminar, es andar. Y para andar, nadie nace corriendo, ¿verdad? Para andar es un proceso. Por eso es que la Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Y una criatura no corre. Una criatura primero gatea, después da sus primeros pasos, y después comienza a caminar, y después comienza a correr. Y cuando corre probablemente se puede cansar, pero como ya sabe caminar, descansa un poco y continúa. Entonces, esa es la idea de la vida cristiana. Finalmente, la vida cristiana no es una carrera de competencia. Presten atención aquí. No es una carrera de competencia, es una carrera de resistencia. Para eso necesitamos perseverar, continuar a pesar de las luchas, a pesar de dificultades, enfermedades, pandemia, desempleo, crisis, cosas inesperadas que se presentan, pues el camino es para caminar, para recorrer. Si nos sentimos cansados, vamos a bajar la velocidad, pero vamos a continuar, porque Jesús dice que lo importante es llegar a la meta. Y para llegar no necesitas correr, necesitas resistir, porque en el camino vas a enfrentar dificultades. Muy bien. En la Biblia yo encuentro entonces que aquellos que caminaron con Dios tuvieron grande recompensa. Vamos a Génesis, vamos a ver solamente 2 versículos para esto. Génesis capítulo 5, versículo 22. Génesis 5:22 es un texto que hemos leído varias veces y dice así. El versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Bueno, y uno puede decir, ¿qué cosa significa caminar con Dios? Porque no está hablando de un camino literal, de un camino físico. Está hablando de un camino espiritual. ¿Qué significa caminar con Dios? Y sabemos cuál es el fin. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces yo puedo preguntar, ¿por qué Dios se llevó a Enoc? ¿Por qué no caminó con él? Ahora la pregunta es, ¿qué significa caminar con él? Vamos a otro texto. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice así. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Y allí dice, con Dios caminó Noé. Otra vez se presenta. A ver, dice que Enoc camina con Dios y Dios se lo llevó. Ahora, Noé camina con Dios y Dios lo protegió. Dios lo salvó de la mayor catástrofe que hasta ahora el mundo ya vivió, como fue el diluvio. Entonces, caminar con Dios nos trae salvación, caminar con Dios nos trae protección. Para nosotros eso es claro. Pero todavía sigue siendo confuso. Probablemente esté la pregunta, ¿qué camino es ese? Jesús dice, yo soy el camino. Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué camino es ese?
Es Cristo, está bien, pero ¿cómo camino? ¿Cómo ando por ese camino? ¿Cómo avanzo en ese camino? Y hoy quiero presentarte 7 maneras de poder andar en ese camino. ¿Correcto? 7 maneras de poder andar en ese camino que es Cristo. Si Cristo dice yo soy el camino, significa que hay algo que recorrer, hay algo que avanzar, hay algo que caminar. Por eso dice yo soy el camino. Entonces tú puedes conocer a Cristo y Cristo es el camino, pero el camino se ha hecho para andar. ¿Cómo yo avanzo en ese camino? ¿Cómo yo avanzo en mi experiencia con Cristo? Muy bien, entonces 7 maneras de poder avanzar en ese camino. Vamos a la primera. Vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18. Vamos a ver de qué manera damos los primeros pasos en ese camino. ¿Cómo es que Noé caminó? ¿Cómo es que Enoc caminó? ¿Y cómo es que nosotros podemos caminar? 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a ver lo que dice este texto, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. 2 de Corintios 4, 18. Dice así, presten atención. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabes que ese texto a mí me ha llenado de tanta satisfacción en los momentos de aflicción? Te voy a decir por qué. Porque el capítulo 4, a partir del versículo 7, habla de el camino que todos tenemos que recorrer. Y ese camino se llama el camino de fe. Se llama, ¿cuál es el primer paso que damos en ese camino? Fe. La fe es el primer paso para avanzar. La fe nos va a ayudar a continuar. Por la fe conocemos el camino, por la fe llegamos al camino y por la fe avanzamos en el camino. Si tú lees el versículo 8 del capítulo 4, del mismo capítulo que hemos leído, fíjate lo que dice. Estamos atribulados, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, mas no destruidos. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? En el camino vas a encontrar tribulación, vas a encontrar persecución, vas a encontrar destrucción, vas a encontrar angustia, vas a encontrar circunstancias difíciles. O sea, el camino no es fácil, es difícil, pero lo que te va a sostener es a dónde estás mirando. Y por la fe tienes que mirar aquello que no se ve. ¿Cómo yo puedo mirar aquello que no se ve? Eso significa ver por medio de la fe la recompensa espiritual. Entonces, cuando yo me siento desanimado en la vida, yo tengo que por la fe contemplar la recompensa de la fidelidad, de la perseverancia, de poder avanzar. Porque aunque estamos atribulados, no estamos angustiados. Puede venir la tribulación, pero Dios me da paz. Muy bien. En el versículo 17, fíjense, bajen un poquito más al versículo 17. Dice así. Vamos del versículo 16. Por tanto, no desmayamos, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. ¡Wow! ¿Qué cosa significa? Por afuera estoy cansado, por afuera puedo estar arrugado, por afuera estoy desgastado, pero por dentro, ¿qué cosa estoy? Renovado. ¿Y por qué estoy renovado? Versículo 17. Porque la leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Qué interesante! O sea, por afuera hay circunstancias difíciles que me desgastan, me acaban, me estresan. Pero por dentro estoy renovado. ¿Por qué razón? Porque la tribulación es leve. Y la recompensa es eterna. Porque lo que estoy pasando hoy no es nada comparado a las cosas que Dios me da. Por eso termina diciendo el versículo 18, miramos las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales. O sea,
¿Cómo yo avanzo en ese camino que es Cristo? ¿Cómo avanzo en la vida? Por medio de la fe. Entonces, los pasos que damos en la vida no son pasos basados en lo que veo, es pasos basados en lo que creo. Y aquí yo voy a hablar un asunto interesante para todos, porque todos necesitamos comprender esto. Miren, hay muchos cristianos que dan más importancia a lo que sienten que a lo que creen. Y esto es peligroso. Hay tantas personas que me escriben y dicen, pastor, yo estoy desanimado, yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios no me perdona, yo siento que Dios me abandonó. Y yo respondo, ¿quién te dice que la vida cristiana es un camino de sentir? Los sentimientos son importantes, claro. Pero cuando se trata de vida cristiana, no se trata de sentir, se trata de creer. Entonces, si yo no siento, no importa, el problema es cuánto yo creo. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo que Dios me acompaña, yo creo que Dios me abandona, yo creo que aun cuando me siento solo, yo creo que Dios está conmigo. Yo creo, o sea, mi fe está por encima de lo que yo pueda sentir. Y cuando yo avanzo por fe en la vida, no por vista, no por sentimientos, entonces el camino, aunque sea difícil, voy a perseverar, voy a continuar, porque no voy a mirar de manera física, sino de manera espiritual. Hay un camino que recorrer y ese camino es por medio de la fe. Entonces, cuando has pecado a Dios, ándate y ora a Dios. Y cuando te levantes, cree que Dios te ha perdonado. Cree. Cuando estás solo en la vida, sientes que todos te dan la espalda, sientes que todo está en tu contra, sientes que nada está bien. Si tú sientes hasta que Dios te ha abandonado, tú comienzas a creer, porque el camino que hemos tomado es un camino de fe. Y esa fe no es vacía, esa fe está basada en evidencias, que un Dios me acompaña. Entonces, los pasos que damos en ese camino es camino de fe. ¿Qué camino recorrió Enoc? El camino de fe. ¿Qué camino recorrió Noé? El camino de fe. ¿Qué camino Dios pide que podamos recorrer? El camino de fe. ¿Y por qué fe? Porque el camino va a ser difícil. Van a haber cosas inesperadas. Van a haber cosas que yo no entiendo. Van a haber preguntas sin respuestas, pero yo aún así sigo creyendo por fe. Entonces, ese camino que es Cristo comienza a transitarse, a andarse por medio de la fe. Eso es lo primero. Número 2, ese camino es un camino de obediencia. ¿Correcto? Entonces, el primero es fe. Número 2, obediencia. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Un texto que es ya muy conocido, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. La palabra paciencia debe traducirse como perseverancia. O sea, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Fíjense aquí, la fe y la obediencia no son contrarias. La fe y la obediencia caminan de la mano. Yo no puedo decir, yo tengo fe en Dios, pero hago lo que quiero. No. La fe me va a llevar a someterme a Dios, a aceptar la voluntad de Dios y a obedecer a Dios. Por eso es que el pueblo de Dios se caracteriza por estar recorriendo un camino de fe y un camino de obediencia. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que obedecen a Dios, los que caminan bajo principios eternos, los que obedecen, están dispuestos a dejar su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que cante en la iglesia entrará en el reino de los cielos. No todo el que va a la iglesia entrará en el reino de los cielos. No, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué significa hacer la voluntad del Padre? Es un camino de obediencia. Obediencia a su ley. Es un camino de obediencia a sus mandamientos, de obediencia a su palabra.
O sea, el camino que es Cristo es un camino de fe y es un camino de obediencia. Y Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Yo les diré, no os conozco. Ah, queridos, hay alguien que me dijo, pastor, mi iglesia tiene la presencia de Dios porque en mi iglesia se saca fuera demonios, en mi iglesia hay milagros, en mi iglesia. Y yo le respondo, es que no todo milagro viene del cielo. No todo milagro viene del cielo. Satanás se disfraza hasta como ángel de luz y puede hacer milagros. Claro que puede. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿O dónde está quien Dios guía? Aquel que camina por fe y obediencia. Porque el mayor milagro que Dios hace es lo que ocurre dentro del corazón. Es el milagro de transformación. Entonces, la gracia de Dios, cuando llega a mi vida, me salva y me transforma. Y yo quiero que entiendas algo. Dios te acepta como eres, pero no te deja como estás. Tú puedes ir a Dios como eres, pero cuando vas a Dios, su gracia que salva es la gracia que transforma. Es la gracia que te hace obediente a su ley. Yo no puedo decir soy salvo por la gracia de Dios, pero hago lo que quiero. No, la gracia que me salva es la gracia que coloca mi vida en armonía con su voluntad. Entonces, el camino que es Cristo, que hay que andar, es un camino de fe y es un camino de obediencia. Eso es lo segundo. Número 3. Ese camino también es un camino de dependencia. ¿Correcto? Entonces vamos, el primer paso es fe. Segundo es obediencia. ¿Y cuál es el tercero? Dependencia. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33, es un versículo que todos conocemos y dice así. ¿Qué cosa dice Mateo 6, 33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas harán fila. Todas las otras cosas serán añadidas. ¿Cuál es tu preocupación principal en este camino de fe y de obediencia? Dependencia. Y yo quiero decir aquí un asunto que puede ser muy chocante, pero es tan necesario. La vida cristiana no se cuenta por cuántos años estás en la iglesia. La vida cristiana se cuenta por cuánto tiempo pasas con Cristo. Voy a repetir esto. ¿Está bien? Tú puedes decir, yo estoy 30 años en la iglesia, yo estoy 40 años en la iglesia. La vida cristiana no se cuenta por cuántos años estás en la iglesia, sino por cuánto tiempo pasas con Cristo. ¡Wow! Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo hasta hoy en esos 30 años pasas con Cristo? ¿Cuánto tiempo has pasado con Cristo en esos 2 años que tienes? ¿Cuánto tiempo has pasado con Cristo en este año? ¿Cuánto tiempo has pasado con Cristo en tu experiencia? O sea, si yo quiero contar mi vida cristiana, no es cuántos años voy a la iglesia, sino cuántos años estoy caminando día a día con Jesús. ¿Cuánto tiempo yo dedico para poder hablar con Él, para que Dios me hable a través de su palabra? Porque la vida cristiana es un camino de dependencia. Hacemos un breve repaso. Camino de fe, camino de obediencia, camino de dependencia. Vamos al cuarto, ¿correcto? Muy bien. Cuando yo camino por fe, cuando yo soy obediente, cuando yo dependo de Dios, ahí viene el cuarto. Este camino que es Cristo es un camino de perseverancia. Ajá, esto es un asunto serio. ¿Por qué razón? Porque Dios está esperando de mí que yo sea perseverante. Y la perseverancia es una de las grandes virtudes que tienen las personas de éxito en la vida. ¿Cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso? Es que aquel que llegó al éxito perseveró. ¿No crees que las personas que alcanzaron cosas en la vida, todo les iba bien? No. Los grandes descubrimientos o los descubridores que hoy tenemos en la historia fueron aquellos que fracasaron, pero no desistieron. Son aquellos que fracasaron
Y se levantaron y continuaron, intentaron y una vez y otra vez y otra vez hasta que llegaron. La vida cristiana es así. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastés 7, 8. Dice así: mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Tú puedes tener un buen comienzo, tú puedes tener un buen principio, pero de nada sirve que tengas un buen comienzo cuando no llegas al fin. De nada sirve. ¿Por qué? Puedes tener una linda experiencia, pero todo fue bonito al comienzo, pero después te desanimaste, desististe y te apartaste. Por eso dice, mejor es el fin. ¿Y cuál es el fin para el cristiano? La recompensa, el cielo, la eternidad. O sea, la vida cristiana es un camino no de competencia, sino de perseverancia, de resistencia. No es quien corre más, sino quien resiste más. Quien resiste las pruebas, quien resiste las luchas, quien resiste las dificultades y sigue firme, sigue firme. A mí me encanta porque en la iglesia siempre encontramos a aquel hermano que le va mal, le despiden del trabajo, está enfermo, pero sigue firme, sigue firme. Aquel muchacho que un día cae en pecado, pero se levanta y sigue firme. Aquel hermano que a pesar de que todo está mal, sigue firme, porque ese es el camino de perseverancia. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice que corremos puestos los ojos en Jesús. Cuando sacamos nuestros ojos de Jesús, allí comenzamos a tambalear, allí comenzamos a desanimarnos, allí comenzamos a perder nuestra meta, porque hemos sacado nuestros ojos de Jesús. Pero mientras no saques tus ojos de Jesús, sigue perseverando. No mires lo que hace el líder, lo que hace el pastor, lo que hace el hermano, lo que hace fulano. No estés mirando los errores de los demás. No, mira la meta, mira el camino, mira a Jesús. Deja de mirar los errores de los otros y mira el camino. Porque la vida cristiana es un camino de perseverancia. Por eso dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué cosa dice Salomón? Mejor es el fin que el comienzo, porque tú puedes comenzar bien, pero no terminar. Puedes comenzar, pero no llegar. Entonces, el camino de la vida cristiana es un camino de perseverancia. ¿Y sabes qué es perseverancia? Continuar aún cuando no hay motivos. Continuar creyendo. Hacemos un repaso entonces. Cristo dice, yo soy el camino. Enoc caminó por ese camino. Noé caminó por ese camino. ¿Qué significa ese camino que es Cristo? Es un camino de fe, es un camino de obediencia, es un camino de dependencia. Número 4, es un camino de perseverancia. Vamos al número 5. Este camino es un camino de santificación. Vamos entonces a lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien, tú ya has elegido el camino, sabes que el fin es glorioso, sabes que el camino es Cristo, muy bien. Pero cuando el camino es Cristo, mi vida va a una vida de progresión. ¿Qué cosa es santificación? Hay muchos que tienen problemas para entender la palabra santificación, porque creen que es imposible vivir la santidad. Porque uno piensa que santidad es impecabilidad, o sea, ser santo es no pecar. No es así. En la Biblia, santo es aquel que camina con Cristo. Por eso es que Pablo, cuando escribe sus cartas, dice a los santos que están en Roma. A los santos no significa que eran personas perfectas. Significaba que eran personas que se apartaron de su camino para recorrer un camino diferente, un camino de santificación. Y aquí dice en Hebreos, nadie verá al Señor
sino transita por el camino de santificación. Ahora, ¿qué cosa es santificación? Pues es el camino de perseverancia en Cristo que me trae transformación. Hermanos, nadie se va a salvar por lo que haga en esta vida. Nos vamos a salvar por la gracia de Dios. Nos vamos a salvar por la manera como permitimos que Dios transforme nuestra vida. Porque mira, el Espíritu Santo trabaja en dos direcciones. De afuera para adentro, para convencernos de pecado. Y cuando aceptamos a Cristo en la vida, trabaja de adentro para afuera para transformarnos. Hay tantas personas que dicen, pastor, yo estoy luchando con un pecado, yo estoy luchando con el vicio, estoy luchando con esto, estoy derrotado, pastor, yo no puedo caminar por la santificación porque siempre caigo. Entonces probablemente estés luchando por el camino incorrecto. Tu lucha es permitir que el Espíritu te transforme. Tu lucha es permitir que vayas a Cristo todos los días, y cuando vas a Él, en la medida que caminas con Cristo, tu vida va cambiando. Nuestra lucha es depender de Dios, y Dios nos santifica. El Dios que nos justifica es el Dios que nos santifica, el Dios que modifica nuestros gustos, el Dios que modifica nuestras inclinaciones pecaminosas, es el Dios que neutraliza aquellas cosas que nos llevan al pecado. ¿Y saben qué sucede con alguien que camina con Cristo? Miren lo que dice el libro de 2 de Corintios, el capítulo 3, un texto que ya probablemente ya leímos Corintios al comienzo, ¿no? Pero a mí me encanta porque en 2 de Corintios, el capítulo 3, allí habla de que nosotros, cuando miramos al Señor, somos transformados. Miren lo que dice el versículo 18. Dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu Santo. O sea, quien nos santifica es Dios, no somos nosotros. Nosotros no podemos. Nosotros solamente tenemos que someternos. Ahora fíjate, la vida cristiana es un camino de santificación. Y para entenderlo mejor lo voy a explicar así. Santificación significa progresión. ¿Qué significa progresión? Progresión es diferente a estar estancado. Progresión es avanzar, es caminar. ¿Qué significa progresión? Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día semejante a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cuánto avanzaste del año pasado para este año? ¿Sigues igual? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Ha crecido tu fe? ¿Ha crecido tu relación? ¿Estás más interesado en tu comportamiento o en tu relacionamiento? ¿Por qué hay tanta gente que está solo preocupado? Se peina así es pecado, se viste así es pecado, hace esto es pecado. Mira, ¿cuál es nuestro problema? Estamos preocupados más por la conducta, estamos preocupados más por la vestimenta, estamos preocupados más por lo externo. Y Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera brillan, pero por dentro están podridos. Por afuera está correcto, por afuera puedes tener buena conducta, pero por dentro estás vacío. Entonces lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos transforme. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos cambie. Entonces, ¿qué cosa es progresión? Cada día más semejante a Cristo. Cada día mejor. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Eso es un camino de progresión. Por eso Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que viene de menos a más, del oscuro a lo claro, hasta que venga el día perfecto. Número 6. Este camino es un camino de renuncia. Camino de renuncia. ¿Qué cosa dice la Biblia? Mateo capítulo 16, versículo 24. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mateo 16, 24. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora. No existe corona sin que primero haya cruz. Voy a repetir esto. No existe corona sin cruz. ¿Quieres la corona de vida? Primero toma tu cruz. ¿Y esa cruz qué cosa significa? Renuncia.
En esa cruz voy a crucificar mi egoísmo. Ese es un camino de renuncia. A eso se refería Jesús en Mateo 10:37 cuando dice, si alguien ama más padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Pero algunos dicen, tengo que odiar a mi padre. No, sino que si lo que la familia dice es más importante que lo que Dios dice, entonces pues no estás tomando tu cruz. Esa cruz significa a veces renunciar cosas por causa de nuestro amor por Jesús. Mire la experiencia de Pablo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice así el apóstol Pablo. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pero todo lo que he perdido lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo? Por amor a Jesús he renunciado. Pude haber renunciado. Hay gente que hoy renuncia un trabajo. Hay gente que hoy renuncia cierta posición. Hay gente que hoy renuncia su orgullo, su egoísmo. Hay gente que tiene que renunciar sus excusas, porque lo primero que tienes que hacer para seguir a Jesús es dejar tus excusas. Entonces, cuando tú renuncias a eso, tú comparas lo que Dios me da. Es mejor que aquello que el mundo me ofrece, porque la luz de Dios brilla. Entonces, la vida cristiana es un camino de renuncia. Por eso es que el apóstol Pablo en Hebreos 12, cuando escribe, dice, mientras nosotros caminemos, despojémonos de aquellas cosas que son pesadas. Renuncia a aquellas cosas que te impiden tu relacionamiento con Dios. Y número 7, que es el último. Este es un camino de testificación. Porque mientras caminas, vas a mostrar a otros el amor de Jesús. Y para testificar necesitamos del poder de Dios. Mateo 28, 18 al 20, Jesús nos encomendó una obra. Id y haced discípulos. Entonces el cristiano, mientras camina por fe, mientras camina santificándose, mientras camina perseverando, mientras camina en obediencia, mientras camina renunciando, va testificando a todos los que encuentren el camino. Por eso es, mientras van, hagan discípulos. Hablen a otros del amor de Jesús. ¡Wow! Entonces yo te hago la pregunta en este momento en el nombre del Señor. ¿Tú crees que el camino es Cristo? Amén. Porque Jesús dice, yo soy el camino. Y si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Pero ahí viene la segunda pregunta. ¿Qué significa caminar por ese camino? Porque un camino no es para mirar. Un camino es para transitar. Un camino es para caminar, para andar, para recorrer. ¿Qué significa? Dar pasos. Y para avanzar, ¿qué cosa necesitamos? Número 1, fe. Número 2, obediencia. Número 3, perseverancia. O número 3, dependencia. Número 4, perseverancia. Número 5, santificación. Número 6, renuncia. Y número 7, testificación. Cuando nosotros avanzamos en ese camino que recorrió Enoc, que recorrió Noé, pues nosotros vamos a llegar finalmente al destino glorioso. Y que ese destino sea siempre nuestra meta. Mis queridos, en la vida vamos a encontrar dificultades, van a haber problemas, van a haber luchas, pero no desistan. Por favor, no desistan. Continúen en ese camino que han abrazado. Recuerden que una de las mayores tragedias en la vida cristiana es decir que tiene fe, pero desanimarse ante el primer problema. Es hablar de Dios sin hablar con Dios. Es caliente por fuera, frío por dentro. Un cristiano sin Cristo es un cristiano que no va a ningún lado. Y hoy te invito en el nombre de Dios a perseverar. Hoy te invito a renunciar las cosas que te están alejando de Dios. Hoy te invito a caminar por el camino de santificación, de dependencia, de obediencia, de fe, de renuncia, de testificación. Porque solamente así llegaremos a nuestro destino glorioso. No te desanimes, persevera, porque es glorioso el final para aquellos que caminan con Dios. Yo quiero caminar como Enoc caminó. Yo quiero caminar como Noé caminó. Yo quiero caminar puesto los ojos en Jesús. Jesús dice, yo soy el camino. Y si ya aceptaste a Jesús, entonces comienza a andar por ese camino de fe,
de obediencia, de dependencia, de renuncia, de santificación y de testificación. Y en el nombre de Dios, si hoy tú deseas decir al Señor, Señor, yo conozco ese camino y yo quiero avanzar, escribe aquí, si estás ahí en la red social, escribe aquí, yo voy a andar por ese camino, yo acepto ese camino, yo voy a continuar en ese camino, yo voy a perseverar en ese camino. Expresa tu decisión. Y si estás allí, yo quiero que tú hagas una oración conmigo para que le puedas decir a Dios, Señor, a pesar de las luchas que encuentre, permite ser fiel, porque mis ojos están en la meta, y la meta es Cristo. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos con claridad el único camino que nos lleva al más glorioso destino. Y hoy queremos colocar nuestra vida en tus manos. Queremos que nos ayudes a caminar día a día por fe, por obediencia, por perseverancia, por santificación, por testificación, por renuncia de aquellas cosas que nos impiden acercarnos a ti. Enséñanos a caminar día a día, a no desistir, a perseverar, a luchar, a continuar, porque la recompensa es eterna. Por favor, ayúdanos, una vez que aceptamos a Cristo, a caminar con Él, a caminar como Enoc caminó, como Noé caminó, a caminar ese camino angosto, estrecho, difícil, pero con un final glorioso. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos guíe siempre. Danos fuerza, ayuda al que está desanimado, al que está desistiendo, aquel que ha caído, aquel que no tiene fuerza para continuar. Dale tu fortaleza para que al final podamos llegar al más glorioso destino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.